Ice Age Europe. His kind thrived here for over 200... Durante más de 200.000 años, y repentinamente desapareció. El Neandertal. Hoy día sus antiguos huesos son tema de debates sobre la significancia del ser humano. ¿Se extinguió esta extraña criatura? ¿O se convirtió en uno de los nuestros? Mundo paleolítico, tras la pista de los neandertales. En 1865, una cueva en el Valle de Neander, en Alemania, libera un extraño esqueleto, más hombre que simio, pero no totalmente humano. Al poco tiempo, fósiles similares a través de toda Europa son apodados Neandertal y emerge el típico hombre de las cavernas. Lentos de raciocinio y salvajes, privados de elegancia física y de virtudes morales, así fueron descritos estos hombres hasta bien entrado el siglo XX. Hasta ahora, su nombre conjura todo lo que está lleno de brutalidad y de aburrimiento. Esa reputación es inmerecida, nos dice Milford Wolpoff, paleoantropólogo de la Universidad de Michigan. Sus investigaciones lo llevan hasta un abrigo rocoso cercano al pueblo croata de Krapina, donde a fines de siglo, cientos de huesos neandertales fueron desenterrados. El descubrimiento ha sido conmemorado con la versión de un escultor de la familia Neandertal. Las estatuas eran evocadoras o simplemente divertidas para la mayoría de los visitantes, pero no para Wolpoff. Nunca existieron neandertales como estos. Primero que todo, estas gentes vivieron en Europa durante la época más fría de la última edad glacial. Estos están desnudos, no tienen nada puesto, pero es una locura porque esas personas se vestían. Lo sabemos porque encontramos las herramientas que utilizaban para hacer sus ropas. ¿Se los imaginan lanzando rocas a los animales como si estos se fueran a quedar quietos para que cualquiera de ellos pudiera dejar caer esa roca sobre sus cabezas? El hecho es que ellos no eran así, ni siquiera en su estructura física. Los neandertales eran robustos, con hombros anchos, muy musculosos. Sus extremidades no eran largas, se habían adaptado al frío y durante sus vidas utilizaban mucha de su fuerza física. De acuerdo con los registros fósiles, los primeros neandertales evolucionaron de un ancestro aún más primitivo, hace más de 200.000 años. Su paso por la Tierra fue ligero, y pocas son las huellas que dejaron. Parece que no armaron tiendas, no construyeron alguna aldea, no pintaron cuevas. Dejaron atrás apenas unos cuantos huesos y algunas herramientas de piedra. Estas han sido encontradas en cuevas y refugios rocosos a través de toda Europa, en el Asia Central y tan al sur como el Medio Oriente. Pero los neandertales miraban un paisaje que nosotros casi no reconoceríamos. Su mundo estaba encerrado dentro de la última edad glacial. Capas de hielo hasta de 1500 metros de grosor cubrían el norte de Europa, llegando hasta los llanos abiertos de Alemania y Francia. Mamuts y rinocerontes cubiertos de pelaje vagaban por estas tierras. Este clima glacial conformó la anatomía neandertal. Sus enormes narices calentaban y humedecían el frío y seco aire. Sus pequeños y fuertes cuerpos conservaban eficazmente la energía. Dotados con cerebros un poco más grandes que los nuestros, los neandertales también pudieron dominar el fuego, hacer ropas y producir herramientas de piedra. Cada hacedor de herramientas aprendía la misma antigua técnica. Hoy día esa tradición vive en las manos del arqueólogo Nick Barton de la Universidad de Oxford. Estudiando las herramientas neandertales, ha aprendido a reproducirlas.
¿Correcto? Bueno, esta es la punta raspadora. Esta clase de herramientas creemos que fueron usadas para procesar y para trabajar las pieles y cueros. Por ejemplo, como esta pieza de cuero que tengo sobre mi muslo, podría ser raspada para remover la grasa y también el gordo. Con sus herramientas y singular anatomía, los neandertales se adaptaron a su mundo, pero fueron empujados hasta sus límites. Los rayos X hechos a los huesos encontrados en Caprina demuestran traumas muy severos, incluyendo fracturas múltiples. Muchos de los neandertales vivían con dolores crónicos. Menos de 1 de cada 10 llegaba a cumplir 40 años de vida. Y no obstante, sus preocupaciones iban más allá de la simple supervivencia. Excavaciones hechas en una cueva en Irán revelan que los neandertales enterraban a sus muertos. Un anciano de unos 40 años descansaba en una zanja estrecha, su cuerpo colocado como si fuera un niño durmiendo. Ciego de un ojo y virtualmente lesionado de por vida, lo cuidaron tanto cuando vivía como en su muerte. En un entierro cercano, la tierra era rica en polen fósil, una señal que nos dice que sobre el cuerpo de la persona amada se habían puesto flores. El espíritu de esta acción nos llega a través de esos 60.000 años. Aunque su vida y costumbres eran sencillas, los neandertales contenían una chispa de un comportamiento totalmente moderno. ¿Pero fueron ellos nuestros antepasados? ¿O fueron llevados casi a la extinción por un recién llegado muy agresivo? Cosechadores y cazadores robustos, bien adaptados a esta edad glacial. Esta nueva imagen de los neandertales ha salido a la luz, pero nos deja un gran misterio. ¿Por qué después de 200.000 años de existencia desaparecieron tan repentinamente? Los registros fósiles son claros. Hace 25.000 años, una nueva raza europea ya había asumido su lugar. Más altos y delgados que los neandertales, de huesos tan pesados, estos tenían otro atributo muy singular. Creaban arte. El significado de sus magníficas pinturas y esculturas nos elude, pero el mensaje es claro. Aquí existía una cultura compleja y vibrante. Aquí encontramos un nuevo sentido del ser. ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde provenían? Los científicos se dividen en esta incógnita y han emergido dos versiones posibles. Ambos están de acuerdo en que nuestra especie evolucionó del Homo erectus, el cual apareció en el África hace unos 2 millones de años. De acuerdo con la primera de las teorías, los descendientes del Homo erectus en Europa se convirtieron en los neandertales, quienes a su vez, lentamente, evolucionaron hacia los humanos modernos. En la segunda teoría, los neandertales se tornan en un punto evolutivo muerto. Solamente los descendientes africanos del Homo erectus se modernizan y mientras se esparcen por todo el mundo, reemplazan a todos los existentes. La costa africana. En algún lugar de este continente, entre 4 y 6 millones de años atrás, una pequeña criatura, casi simia, comienza a caminar erguida. Hace 1,5 millones de años, su descendiente, Homo erectus, saldría caminando erguido de África. Durante la última edad de hielo, Gibraltar, en la punta sur de España, se convierte en el hogar de los neandertales y posteriormente de los humanos modernos. La cueva de Goram podría conservar pistas de la transición entre estos dos grupos. Este prospecto atrae a un equipo de arqueólogos y paleontólogos, incluyendo a Christopher Stringer del Museo Londinense de Historia Natural. Él espera encontrar un abrupto cambio entre las dos diferentes ideas. Los humanos modernos tenían un sistema social mucho más complejo y el arte era parte de ese difícil sistema social de adaptación.
Yo creo que los humanos modernos tuvieron la posibilidad de mirar hacia el futuro y hacia el pasado durante largas distancias cronológicas. Yo pienso que los neandertales vivían principalmente para el presente. Los humanos modernos miran hacia el pasado a través de la mitología, relatos y tradiciones, y también hacia el futuro, planificando hacia él por largos periodos de tiempo y a veces hasta por años. Las primeras gentes anatómicamente modernas aparecen hace más de 100.000 años en África y luego en el Medio Oriente. En sus características físicas, Stringer vislumbra las raíces de nuestra raza. El conjunto de patrones del cráneo es uno moderno. Tenemos una frente bastante alta, un cráneo redondo y bastante alto. También una cara ancha y chata. Una cara, repito, que encontramos en los primeros humanos modernos de todo el mundo. De acuerdo con Stringer, estos primeros modernos eventualmente emigraron hacia Europa durante la Edad Glacial. Hace 40.000 años, dos clanes rivales pudieron haberse enfrentado en una de estas llanuras cubiertas de nieve. No tengo razón alguna para asumir que los neandertales jamás tuvieron contacto con estos recién llegados. Pudo existir algún contacto, tal vez hubo intercambio en ciertas áreas y hasta pudo haber mezcla de sangre entre ellos, pero esencialmente esto causó la extinción de los neandertales. Ellos llevaban 2 o 3 mil años evolucionando en Europa y el arribo de estos recién llegados fue en realidad el comienzo de su fin. Ningún camino sencillo fue el que caminaron los primitivos para convertirse en humanos más avanzados. La evolución es como una rueda de la fortuna. Creo que podemos seguirle las huellas a la evolución durante los últimos 2 millones de años. Ha sido como repartir cartas desde África. Y mi mesa de juego es un mapa del mundo. Hace unos 2 millones de años el Homo erectus apareció en África y hace 1,5 millones de años el erectus llega al lejano oriente. Es probable que hace 1 millón de años el Homo erectus estuvo en Europa. Y luego tenemos durante el próximo 1 millón de años en cada una de estas regiones una fase evolutiva. En Europa, por ejemplo, tenemos a los neandertales en Gibraltar. Están presentes en el resto de Europa. Están presentes en el Medio Oriente, pero en África la evolución siguió un camino diferente y allí aparece el Homo sapiens, el humano moderno hace 100.000 años. Estando ahí, comienzan a esparcirse rápidamente hacia el Medio Oriente y después, hace como 50.000 años, llegan al lejano Oriente y vemos un reemplazo de las poblaciones previas fuera del África en esta segunda vuelta. En Asia, los descendientes del Homo erectus son reemplazados. En el Medio Oriente, el neandertal es reemplazado. Y finalmente, en Europa, hace unos 40.000 años, los neandertales también son reemplazados. Así, con la última repartición de cartas, la que fue nuestra cuna, nos quedamos solamente con los humanos modernos repartidos por todo el mundo. Si Stringer tiene razón, los neandertales fueron una de varias poblaciones de humanos arcaicos que se extinguieron. Pero otros científicos creen que las cartas fueron repartidas de una manera muy diferente. La Tierra tiende a borrar el pasado. Los fósiles humanos son extremadamente raros. Caprina, en Croacia, es considerada un tesoro. Fueron desenterrados allí. Durante 2 décadas, Milford Wolpoff ha estudiado los fósiles de Caprina, buscando pistas que le solucionen el misterio de los neandertales. Guardados en un museo en Sarajevo, los huesos representan a unas 3 docenas de individuos, cubriendo el periodo de unos 50.000 años. Para Wolpoff, ellos subrayan el alcance de la anatomía neandertal. Aquí en Caprina encontramos características que en realidad son modernas, pero raras. No se encuentran con frecuencia. Nos dice que los fondos genéticos tenían el potencial de evolucionar hacia un curso moderno porque las características estaban ahí como raíz para su evolución. Dentro de Caprina, dentro de su medida de variabilidad, podemos encontrar las condiciones modernas. Tenemos unos gruesos huesos frontales de las cejas de un neandertal. Puede ver su grosor sobre las órbitas. Las personas modernas con frecuencia las tienen. Este es un cráneo de esa región de hace unos 3.000 años. Encontramos los mismos huesos con el mismo grosor, pero ya no tan gruesas en los lados, solo son gruesas en el centro.
Quiero demostrarles que Caprina sí concuerda con estas condiciones. Hagamos la comparación aquí para que vean cuál es la similitud. Tenemos un juego grueso, más grueso que el que les había enseñado antes. Este es más delgado. Al ver su delgadez vertical aquí, comienza a adelgazarse hacia los lados externos. Como ven, estamos demostrando que Caprina tiene las bases para dar raíces a la morfología moderna. Al norte de Caprina, en una cueva cercana al pueblo croata de Vinja, Wolpow encuentra otra pieza del rompecabezas neandertal. Durante 2 décadas, equipos del Museo de Historia Natural de Sarajevo han explorado este lugar. Sus descubrimientos incluyen los restos de los últimos neandertales en Europa. Estos huesos son menos robustos que aquellos encontrados en Caprina. Para Wolpow, ellos proveen un eslabón evolutivo entre los primeros y más arcaicos neandertales y los humanos modernos. Clave para la teoría de Wolpow es la idea del flujo genético. Al igual que las poblaciones humanas viajan hoy día, se mezclan y comparten características, igualmente los neandertales tuvieron contacto con otras gentes arcaicas dentro de los límites europeos. Durante el tiempo de evolución, el flujo genético dotaría a cada población con similares características modernas. Las características modernas y exitosas que nosotros tenemos aparecieron en diferentes lugares y se esparcieron ampliamente porque las poblaciones siempre estuvieron interconectadas, igual que lo vemos en el Asia Oriental, donde los pueblos se han relacionado para crear. Tal vez por eso es que las características faciales desaparecieron tan rápidamente en el sur de África. En el norte de Asia adelgazaron y en Europa los cráneos se engrandecieron. Todas estas condiciones se intersectan mutuamente como estas ondas donde las características se unen. Estas características nos han modernizado. Ningún grupo fue el primero en modernizarse. Se necesita la fusión de lo que en realidad funcionó. Si Wolpow tiene razón, los neandertales tuvieron un papel en nuestra evolución y su herencia vive dentro de nuestro fondo genético común. Al final de todo, solo la anatomía no va a solucionar el enigma de los neandertales. Otras pistas están cubiertas dentro y por los velos culturales. ¿Extinción o asimilación? El destino de los neandertales aún tiene que ser solucionado. Solamente esto es claro. Hace unos 40.000 años comenzó una revolución. Una nueva tecnología barre a Europa, mucho más refinada que las hojuelas pétreas de los neandertales. Estas hojas tan afiladas dan 10 veces más corte que sus pares de piedra cruda. Amarradas a palos o pegadas a varas, se convierten en lanzas o flechas. La caja de herramientas se diversifica en su forma, función y materiales. Huesos, astas, cuernos y colmillos de mamuts son cosechados y trabajados. Finas tallas comienzan a aparecer. Agujas para coser permiten el diseño de mejores ropas, más efectivas para la retención del calor. Tales herramientas se han encontrado junto a los restos de los humanos modernos, nunca con los huesos de los neandertales. Gentes modernas hicieron herramientas modernas. Los neandertales las hacían arcaicamente, una simple deducción, aunque los descubrimientos en Vinja minan esta lógica. Estas puntas óseas encontradas cerca a restos posteriores neandertales son mucho más avanzadas que sus primeras herramientas. Si los neandertales comenzaban a actuar modernamente, ¿se estaban acaso modernizando? O tal vez los neandertales fueron superados por los recién llegados con herramientas elaboradas, habilidades de caza superiores y tal vez con una estructura social y un lenguaje más complejo. Justo al final de su tiempo, los neandertales sí comenzaron a cambiar su comportamiento, pero yo creo que es una señal de influencia de los humanos modernos que estaban ahí durante su mismo tiempo. Posiblemente sea una señal de que los neandertales estaban sintiendo la presión, quiero decir, al tratar de competir en contra de estos recién llegados.
También podría ser una señal de intercambio entre los grupos, como si estuvieran intercambiando materiales. Vemos que los neandertales sí eran capaces en algunos aspectos de este comportamiento, pero creo que en su caso se podría decir que en términos de su propia supervivencia ya era tarde. Hace unos 40.000 años la cultura dio un gigantesco salto hacia adelante. Dentro de un evolutivo cierre de ojos, nuestra especie desarrollaría la agricultura, inventaría la escritura, construiría grandes ciudades y dividiría el átomo. Esta aceleración de ideas y de tecnología nos ha transportado desde la edad de hielo hasta la edad de la informática. Desde tan humildes orígenes nos hemos convertido, para bien o para mal, en la especie más excepcional sobre la Tierra. Los misterios de nuestros orígenes han llevado a los científicos hasta las cuevas más oscuras y las tumbas más antiguas para formular las eternas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Sin importar cuál haya sido su destino, los neandertales eran humanos en su manera y forma característica. Sin importar cuán distantes, son familia. No hay duda alguna de que fue su humanidad la que los ayudó a sobrevivir durante unos 200.000 años, el doble de lo que los humanos modernos han estado caminando sobre la Tierra. ¿Durante cuánto tiempo nos conservará nuestra humanidad?